¿Todos tienen Biblias? ¿No Sí. faltan? ¿O necesitan? ¿Andrea, Biblia? Acá hay, ¿O una, el acá hay celular? pequeños también. Ya. Todos tienen. Acá también hay. Hay dos. No, pero yo sé que el ¿Tú celular tienes? lo tienen. Tú puedes participar, Mónica. Porque tú tienes mi celular. Ya, listo. Conocen el examen, ¿no? Como el Samán dijo que tenía que presentarse. Ah, sí. No, pero también ellos. Más bien sí, a ver, por favor, para que puedan... Ah, ya, pues Somos los ustedes. coanfitriones. Adelante, adelante. A ver, comenzamos con las chicas, así pueden presentarse. Adelante. Mucho gusto, soy Yancy. Tengo 20 años. 20 años. Quería trabajar en el mismo. Ah, estás trabajando con Sí. Samarita. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Yo soy. Ya tienes un mes, ¿no? Ahí, perdón. No, una semana. Ah, recién una semana. Ya. Recién ha empezado. Sí. Ya. Qué bueno. Yo soy Fátima y tengo 22. 22, dos patitos. Tú eres la que vive por Parlo, ¿no? Ajá. No te digo, es Pardo. ¿Ves? Tus amigas tienen nombre. Mamá, que ya estoy con un amigo. Con un amigo, pero nunca me dicen los nombres. Ya puso Samantha. ¿Ves que tiene nombre? Ya. Yo soy Nela, tengo 21 años. 21 años. Años. ¿Tú quién eres? ¿Ah? Sammy, 21. 21, ya. Yo soy Ronald, tengo 22 años. 22 años. 22 Ah, años. yo- No soy Fabricio y tengo 22. Fabricio, ¿cómo es tu nombre? Eres burros, con Dios mío. Sí. Fabricio Es Boris. 22 años. Bueno, 22, 21, 22, 21. Por ahí, ¿no? 20, ¿no? Tienes 20. Ah, pues tú eres la más pequeña. ¿Pero vas a cumplir 21 en ese año? Ya cumplí 20. Ah, sos súper pequeña. Bueno, bienvenidos a cada uno de ustedes. Esperemos que, que sea de agrado lo que escuchen. Bueno, de hecho la palabra de Dios es agradable, ¿no? Sobre todo mi anhelo es que ustedes realmente se comprometan con el Padre, ¿no? Con la Biblia, con seguirlo, con adorarlo. Todo depende de cada uno de ustedes. Si ustedes quieren seguir al Padre, ustedes mismos van a buscarlo por medio de su palabra, por la alabanza, por la oración, por las obras, descubrir sus dones y talentos, aplicarlos a su vida, el propósito que tiene cada uno de nosotros, Padre, con ustedes, que ustedes lo puedan cumplir. Ese es mi mayor anhelo, y mi mayor anhelo también es que predicar, hablar su palabra, lo que está, ni aumentar ni quitar, así como me enseñaron en la alianza, ¿no? No es la palabra, ¿no? No quitar ni aumentar, ni que yo creo y me parece tampoco. Ese es mi mayor temor ante el Padre, siempre le pido eso, porque lamentablemente el enemigo siempre trata de distorsionar para que se aparten, porque el fin de él es que ustedes y que nosotros nos apartemos de su palabra, ¿no? Y que amemos este mundo, cuando este mundo está de mal en peor. Bueno, ahora sí, Luis Ángel. Sí, ya te iba a dar la silla ya. Vamos a iniciar un ciclo en la medida en que sea posible. Hoy es la primera clase. Pueden volver a concertar para reunirnos. Vamos a tratar temas que son llamados así misterios y que pues, pueden surgir preguntas. ¿Quiénes son los 24 ancianos? ¿Quién es el Espíritu Santo? O preguntas que ustedes mismos puedan formular. Ahí tenemos ahí esta cajita. Grandes interrogantes que aún quedan, ¿no? Y que pues, podamos tratarlo. Entonces, a manera de iniciativa, podríamos saber con respecto a los misterios y preguntas acerca del Espíritu Santo, que es un tema que se ha difundido bastante, pero parece ser que cada vez que se habla más del Espíritu Santo, hay un mayor misterio en torno al mismo. Entonces vamos a trabajar una serie de preguntas, porque esto es de vital importancia para nuestro andar, para nuestro caminar, para nuestra vida diaria. ¿Cuáles son las ideas que circulan o se han difundido en nuestro entorno? Ustedes, por ejemplo, ¿qué han podido escuchar o cuál es su convicción en torno al Espíritu Santo? ¿Alguien quiere participar? Por favor, participen. No, para que no se peleen por la iniciativa. A ver, ¿quién ¿Qué tiene? piensan del Espíritu Santo? ¿Qué es?
O cuál es o una pregunta que tienen acerca del Espíritu, ¿no? Que les haya llamado la atención, aún no resuelta. Nosotros evidentemente no vamos a poder llegar a la plenitud de su entendimiento, porque si llegase eso sería el acabose, porque Llegaríamos al nivel. estaríamos hablando de un concepto que nosotros pudiéramos manejar. Lo único que podemos hacer es mantenernos dentro de los parámetros que dice la Escritura, pero más allá de ello no. Por eso decía la pregunta, si tienen alguna interrogante sobre el Espíritu Santo, o que han escuchado, o algo que ustedes hayan considerado que no está de acuerdo con la palabra de repente, en fin, abierto. Para mí, por ejemplo, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. También se llama el Consolador, ¿no? El que vino después de... Bueno, siempre estuvo, ¿no? Pero Jesús, cuando ascendió a los cielos, justamente dijo que no nos iba a dejar solos, sino que nos iba a dejar con el Consolador, que iba a estar con nosotros hasta que venga el Señor por segunda vez. Entonces, para mí es como literalmente el Espíritu de Dios que está entre nosotros, que habita en nuestros corazones. Es también quien nos da los dones, ¿no? También quien nos ayuda a discernir la palabra y nos acompaña, ¿no? En esta carrera que tenemos por delante, el cristianismo, ¿no? Y creo que es muy importante porque es como Jesús estuvo con sus apóstoles y estuvo así cerca con ellos, ¿no? Y ellos pudieron tener una relación muy cercana con él. También el Espíritu Santo hace ese papel, ¿no? Esa conexión de Dios para con nosotros. Y es así, se puede sentir cercano, ¿no? Incluso es como que puedes llegar a sentirlo, ¿no? En las decisiones que tomas, por ejemplo, puede darte paz, ¿no? Puede darte confianza, te hace recordar también versículos de palabra para poder tomar decisiones, ¿no? Y andar como Él quiera. También hay pasajes donde hablan de que se contrista también cuando nosotros pecamos, ¿no? Cuando nosotros nos alejamos de Dios. El Espíritu Santo se contrista y por ende también nuestro espíritu, ¿no? O sea, nosotros también nos desanimamos, ¿no? O nos sentimos chocados, por ejemplo. No como alguien que no lo tiene. O sea, por ejemplo, alguien que no tiene el Espíritu Santo no siente ningún tipo de remordimiento, ¿no? Tampoco sabe discernir entre bien y mal, porque justamente no tiene esa visión que tiene Dios, ¿no? Sino simplemente la visión humana y la moral humana, no la moral de Dios. Y bueno, eso creo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Alguien más quiere ¿Opinar? Si no, continuamos. Ya, entonces, gracias Ronald. Sí. De todas maneras, en el transcurso de la charla, si alguien surge por ahí una interrogante o algo que aclarar, levantamos nomás la mano y ya está. Y hay muchas preguntas irresolutas en torno al Espíritu Santo. Y por ahí se puede escuchar, ¿no? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Es la manifestación del poder de Dios? ¿Es una manifestación del poder? ¿Es la expresión de una fuerza? ¿No? Circulan ese tipo de preguntas. Entonces es imperativo centrarnos en las Escrituras y escudriñar la palabra para poder contestar a aquellos que necesitan caminar de acuerdo como el Padre quiere. Por ello, cuando escudriñamos, escudriñar es llegar hasta la quinta esencia, hasta el último elemento de lo que está ahí escondido, los secretos que hay en la palabra. Esto es importante para poder nosotros avanzar. Entonces, de ahí surge que no se puede hacer una lectura casual de la palabra. Incluso habría que reducir la velocidad cuando leemos la Escritura, y despacio. Cada expresión, cada sentido literario, porque eso está procediendo de una cultura, esto viene de una cultura hebrea. Entonces hay giros del lenguaje que es necesario conocer para poderlo entender en su profundidad, de donde emerge. Ah, bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo está mi hermana? Bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Sandra. Es la amiga de Yu, ¡Uy, Sandra! No me jalaba yo. Sí, aquí. Hay espacio para... Ahí está. Ahí hay asiento más. Ahí está. ¿Y cómo se usaste el timbre? Ah, te llamaba. Sí. Ya decía que hablando de los dones. Entonces, con don de conocimiento. Estábamos, Sandra, hablando sobre...
vamos a comenzar prácticamente a hablar sobre el Espíritu Santo. Si tú tienes alguna pregunta mientras estamos conversando, puedes formularla. Estamos viendo lo que hay ahorita en lo que es lo que se suele comentar por ahí. Entonces, decía que no se puede hacer una lectura casual, porque ese proceso de búsqueda, si se hace de esa manera, podemos entrar a un descuido. Y la palabra muestra muchos secretos, y por eso que nuestro Señor dijo, escudriñenla, tienen que ser mineros, desde un pequeño detalle para poder extraer lo que hay ahí, esas perlas preciosas que están. Pregunta. Una pregunta, o sea, a veces cuando uno, por ejemplo, te toca leer Éxodo o cosas así, a veces uno como que siente que Dios no le habla, o como uno podría preguntarse cómo Dios me habla en esto, entonces uno se llega a cansar y deja de buscar al Señor porque ya no están entretenidos. Eso significa que no está muy lleno del Espíritu, o que no está escudriñando. Puede significar que no entiende el contorno de la sociedad ahí presente, ¿no? Por ejemplo, si uno lee y dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, entonces surgen las preguntas, ¿no? Ladrón en la noche, ¿cómo será? De manera sorpresiva. Y se queda con ese misterio. Sin embargo, esa expresión ladrón en la noche tiene miles de años antes del Mesías. Cuando el sumo sacerdote o Cohen Gadol, el principal en el templo, hacía sus visitas nocturnas, tenía que asegurarse que los sacerdotes mantenían ardiendo las lámparas. Entonces, él inopinadamente y de sorpresa salía el principal del templo y hacer lo que significaba a ver si cada sacerdote cuidaba que las lámparas no se apaguen, ¿no? Y se descubría que algún sacerdote, su lámpara se había apagado, entonces literalmente esto ocurría así, le rompía su ropa de sacerdote y en paños menores iba a su casa ante la vergüenza de toda la gente. A esa visita le decían en el templo, cuidado con el ladrón en la noche. Por eso que la Escritura dice que no venga, o sea, para ti, con el retorno de nuestro Señor como ladrón en la noche, en que tú también te tengas que retirar avergonzado, como lo hacen los sacerdotes en el templo. No son giros que están dentro de la palabra y que cuando entendemos su historia, y estas charlas tienen que ver con ello, entonces abre todo un conjunto de puertas que no conocíamos y que nos hace ver respecto a que tenemos que, como un sacerdote en el templo, tenemos que velar, tenemos que cuidar que esa llama no se apague, porque si no, en vez de estar esperándolo como las vírgenes prudentes, entonces vamos a estar como el sacerdote descuidado. Y por eso que dice en el Nuevo Testamento que nos retiremos con vergüenza al no estar correctamente vestidos. Todo eso ocurría. Son frases que nuestro Señor toma y lo da como contenido. O por ejemplo el canto del gallo, era el genini, era un vocero en el templo que se llama así, el cántico del gallo, que salía a cantar en la madrugada. No había animales en el templo, era el oficial que salía a cantar. Entonces, antes que el genini salga a cantar, tú me habrás negado 3 veces. Entonces, son cosas que ocurrían. Y así podríamos seguir, ¿no? Entonces, es por ese lado. Entonces, a tu pregunta, Samantha, cuando tú entiendes que eso que está ocurriendo en el antiguo, luego lo ves reflejado en el nuevo, porque hay una conexión, la Biblia te sorprende, se transforma en algo que para ti cada día es un descubrir, algo diferente, ¿no? No sé si contesto eso a tu pregunta o hay una repregunta. No, te he preguntado por qué Dios no contesta. ¿No? No. Bueno, entonces eso estábamos aquí hablando. Entonces, cuando hay una desinformación, no hay vacíos en el mundo espiritual. El mundo del mal aprovecha el vacío para hacer ingresar algo equivocado, una doctrina equivocada, y con eso jala o seduce al incauto, a la
oveja incauta. Y a fuerza de repetirse el error, la enseñanza equivocada puede prosperar, afincarse y hacer raíz en corazones. Por eso que esa lectura casual ya es un problema para nosotros, si lo leemos descuidadamente, de que no estamos conectados con la palabra al momento de la velocidad incluso de leer. Tenemos un problema ya, porque estamos dando por sentado una serie de cosas y no estamos meditando mientras leemos. Eso tener cuidado con esas lecturas rápidas, esas lecturas sin entendimiento, sin profundizar. ¿Por qué dice aquí en la palabra? ¿Qué ocurre, no? Es como cuando, hablando de la segunda venida, eso que también ocurría en un matrimonio hebreo. En un matrimonio hebreo había vírgenes que estaban en la puerta de la casa del novio con sus lámparas encendidas. Tenían que avisar cuando el novio llegara. Y entonces esa era su función. Ya viene el novio, decían las vírgenes prudentes, y la novia salía y se encontraba con él. Lo encontrase en los aires. O sea, todos esos son detalles. Uno ve un matrimonio hebreo y se da cuenta. O cuando dicen, ¿no?, en Génesis, con esto acabo para no salirme del tema, te haré ayuda idónea. Pero idoneidad, ¿qué cosa es en hebreo? Idoneidad es cerco protector. Te haré un cerco protector a ti, hombre. Entonces, por eso que en un matrimonio hebreo, la mujer da 7 vueltas, porque está acercando con protección a su esposo o a su novio. La idoneidad es protección. Y el hombre es protector, pero la mujer cerca. Pueden ustedes ver en YouTube un matrimonio y van a encontrar la mujer como cerca, o a la novia como cerca al novio, con 7 vueltas. Y ese cerco se repite en Jericó, y hay varias veces que se repite esto de las 7 vueltas. Eso habla de protección. Eso habla de que la esposa viene a representar las antenas que cuida al hombre que no tome malas decisiones, porque es más susceptible. Entonces, por eso que la mujer es idónea. Te haré un cerco para ti. Y en eso consiste la idoneidad. Traído desde lo que está ahí escrito, ¿no? Entonces, esto es importante para poder entender la escritura. Y hay muchos tesoros, por eso que se nos pasan rápido. O el hombre no entiende quién es la mujer y la descuida en la relación. Y se está perdiendo su sistema de aviso, su sistema de alarma para él. Sigamos. Entonces, la falta de una seguridad en lo que se le está leyendo por desconocimiento, por enseñanza equivocada, hace que emerjan toda una serie de situaciones que dañan nuestro bienestar, dañan nuestra vida espiritual, y se comienza a sentar la confusión y comienzan a inventarse los mitos, ¿no?, hasta el día de hoy. Entonces, nosotros no podemos seguir andando en nuestra vida sin tener las raíces suficientes de aquello que es verdad, para poder evitar que caigamos en dar frutos insanos o frutos que no correspondan a la palabra acerca de nuestra esperanza. Las escrituras no se basan en filosofía humana. Las escrituras no trata con opiniones del hombre. El Padre no ha querido que así sea. No podemos ir nosotros por lo que a nosotros se nos ocurra. Tenemos que ir de acuerdo como Él ha planteado. Hay un orden para que pueda sentarse la verdad. Esto es importante hacerlo. Usted no sé qué, ¿usted lee en la mañana o en la tarde la palabra? En la mañana. Entonces ahí hay un consejo que nos dice ir una lectura muy cuidadosa. Entonces, nuestro Padre Eterno no podemos nosotros basar nuestra vida en la filosofía, en las opiniones. Tenemos que basarnos en el escrito está. ¿Y quién debe hablar con respecto a lo que son las Santas Escrituras? El Espíritu Santo es el que nos va a conducir, como decía Ronald, a toda correcta enseñanza.
Lo peligroso de andar en suposiciones o en opiniones humanas es que nos pueden derivar a cualquier puerto. Por eso vemos la confusión generalizada. Y cada vez hay más confusión. Y cada vez hay más grupos o variopintos que tienen sus propios pareceres. ¿Por qué? Porque no hay esa raíz en la palabra, sino en la suposición humana. Igualmente, ya empezando con las preguntas acerca del Espíritu Santo, como dijo Ronald, ¿no? La tercera persona, podríamos preguntar, ¿y por qué no puede ser la segunda? ¿O por qué no puede ser la primera? Puede surgir, ¿no? Esas preguntas. Entonces, encontramos también que hay conversaciones o pláticas, cuando estuvo aquí el Mesías, del Padre con el Hijo y del Hijo con el Padre, y podríamos preguntarnos, ¿y por qué no se daban conversaciones entre el Padre y el Espíritu Santo, o entre el Hijo y el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo engendró al Hijo? Preguntas. Aquí estamos en la secuencia de preguntas, se pueden agregar a lo que yo estoy diciendo. Entonces, sabemos que las Escrituras muestran que uno es el que envía y otro resulta el enviado. En este caso, Jesús vino, el Mesías, a hablar de lo que escuchó decir el Padre a nosotros. Entonces hay una misión. Y está en el corazón del Padre que nosotros no andemos con poca luz en relación a algo tan vital para nuestra vida como nuestra relación con el Espíritu Santo. Y para eso habrá que desembarazarse de una serie de conceptos que no están en las Escrituras para poder avanzar sobre dicha materia. Por ahora tenemos que hacer estas preguntas porque es necesario profundizar. ¿Para qué? Para entender. Cuando nosotros profundizamos, entendemos la razón de las cosas y el por qué se establecen esta palabra, que es prácticamente una constitución del reino, y todas las figuras que muestra. Esta palabra muestra escenas, muestra símbolos, muestra colores, todo es importante. La escenografía misma de donde se dan las cosas corresponde a un significado que uno empieza a descubrir. Va avanzando de la Escritura, esto lo vi en Noé, esto lo vi aquí y acá, y uno va comenzando a entender las Escrituras. Estamos acá haciendo una transmisión. Es por eso que para estar en lo correcto, en lo que el Padre quiere, tenemos que recibir del Espíritu Santo una equilibrada enseñanza, entendiendo algunos conceptos importantes. Porque donde hay ese desconocimiento y donde la falsedad campea, nuestra vida se siente insegura también. No sabemos cómo actuar, no sabemos cómo recibir el consejo, porque cuando uno está orando, lo normal es que recibamos respuesta. Y si quiere alguien encontrarse con el Dios de la Biblia, no hay mejor hora que en la madrugada, donde Él se manifiesta a través de su Espíritu Santo. De ello, entonces vamos a ubicarnos en Mateo capítulo 1, 18 al 20, que es lo que nos comienza a mostrar la palabra. Vayamos a Mateo capítulo 1, versículos 18 al 20. A ver, ¿quién puede leer? Ya, adelante. Del 18 al 20. Sí, 1, 18 al 20. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahí hacemos una pausa, como decía. ¿De quién había concebido? Del Espíritu Santo. ¿Ya? Primer factor. Del Espíritu Santo había concebido. Sigamos. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Concebido y engendrado, dos palabras diferentes. Es
es engendrado del Espíritu. Entonces, vamos a ver lo que ello significa, concebido y engendrado del Espíritu Santo. Que concebir, que es estar en embarazo, en el inicio de un hijo, concebir, acá es una palabra que en original, en esa época se hablaba, el hebreo se hablaba en el templo, arameo, el lenguaje popular, y se transmitía o se escribía en griego, que era el inglés de la época. Pero acá lo que está diciendo en Jará, concebir es mirar. Entonces, mi embrión vieron tus ojos. Está hablando concebir con mirar. Ha mirado para que sea la concepción. Y engendrar habla de lo de aquello generado que se dará a luz. Lo visto será generado y dará luz por acción del Espíritu Santo. Visto, generado, dará luz. Eso es lo que significa engendrar o yalat. Y eso que dará luz, este yalat, engendrar, en castellano es ahí nos quedaríamos, pero en esa cultura engendrar ese hijo va a mostrar un linaje. Por eso que hablan de dónde viene el Mesías, no de su linaje. Engendrar significa de qué linaje es el que viene. Concebir lo natural y engendrar habla del linaje, de qué linaje viene. Los reyes magos lo reconocieron, ¿no? Ofrecieron oro, incienso y mirra en razón de su linaje, de aquello que fue engendrado del Espíritu Santo. Es su ascendencia santa, condición de rey. Engendrar es linaje y concebir es ver, mostrará el linaje el hijo que viene. Y llegó a ser rey de reyes. Fue el Espíritu Santo quien permitió que María o Miriam quedara encinta. Y es una obra del Espíritu Santo. Y agrega algo más, un detalle más a las Escrituras. Podemos ir avanzando, vayamos a Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahí está, un detalle. El Espíritu Santo viene sobre ti. El Espíritu vino sobre los apóstoles, venir sobre ti. ¿Y qué más? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y el fruto de ese que viene sobre ti, hay un poder que te va a cubrir, te vas a vestir de poder. No, ahí hay dos conceptos. ¿Y qué más? Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por eso, concebir y engendrar. Esa acción de concebir, su linaje es Hijo de Dios. Ahí está, concebir y engendrar. Lo que estábamos diciendo al principio. Quien viene, mirar, su linaje es Hijo de Dios. Entonces está el concebir y el engendrar. Y vino sobre Miriam. Será cubierto, dice, con el poder del Altísimo, ese poder del Altísimo es la virtud del Todopoderoso, de su poder, la virtud de Él, la virtud del Todopoderoso. Y por dicha causa, el santo que estará en el vientre de Miriam, producto de ese cubrir, será llamado, no que es, será llamado Hijo de Dios. Como consecuencia de ese venir y como consecuencia de ese poder, o como lo hizo Dios Todopoderoso, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Entonces es importante este concebir y este engendrar. Es el Espíritu Santo, por tanto, quien intervino para que pudiera darse en el vientre de Miriam o María el que el Mesías fuera concebido, por la acción de Él, venir sobre Él.
Vayamos a Romanos. Esto se lo detiene y lo aclara más todavía y le llama la atención al apóstol Pablo, a Romanos 1:4. Vamos a ver la acción del Espíritu Santo, que Pablo en su carta en Romanos lo dice en detalle. Y seguimos con el método de leer despacito, concepto por concepto. Claro, adelante. Romanos 1:4. Que fue declarado hijo de Dios con poder. Fíjense, fue declarado hijo de Dios con poder. ¿De quién vino el poder? Espíritu Santo. Según el Espíritu Santo de santidad. Según el Espíritu de santidad. Por la resurrección de entre los muertos. Entonces está diciendo que, muchas gracias, reconocido hijo de Dios y será resucitado con poder. Cada vez que nosotros encontremos en la palabra manifestación del poder, o hable del poder del Todopoderoso, está hablando del poder del Espíritu Santo. No hay poder más elevado que ello, porque es de naturaleza divina. Esa es la manifestación del poder. Con estos antecedentes iniciales, uno podríamos seguir con una serie de preguntas que hoy en esta primera sesión es una pregunta, como digamos, inducción hacia quién es el Espíritu Santo, que estamos viendo despacito, como dice la canción, despacito, viendo los conceptos que a veces uno puede pasar por alto. Podríamos hacer preguntas. ¿Por qué al Hijo si es presentado a la derecha del Padre? Y antes que nada, siempre la Biblia habla que está a la derecha, porque en hebreo derecha es autoridad. No es que esté a la derecha físicamente, sino que está en autoridad. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Se menciona que el Hijo está a la derecha del Padre, pero ¿por qué no el Espíritu Santo está a la derecha del Padre? Podríamos decir, ¿por qué nunca se habla del Espíritu Santo que está sentado en un trono, como si se habla del Hijo o si se habla del Padre? Podríamos decir, ¿por qué no aparece el Espíritu Santo como Rey con poder y con autoridad de realeza, como si es presentado al Hijo que fue engendrado por Él? ¿Por qué no se menciona por ningún lado que el Espíritu Santo tiene un trono? Haciendo estas preguntas que nos ayudan a comprender los misterios en torno al Espíritu Santo. No sé si tengo otras preguntas así. ¿Qué otras preguntas podrían surgir? Preguntas que nunca se han hecho, ¿no? ¿Qué otras preguntas? Si no hay otra pregunta, podemos ir. El otro día escuché en la charla que estabas dando, ¿Ya? sobre el Espíritu Santo como tal, y siempre se habla, bueno, dependiendo la vertiente de iglesia que se siga, ¿no? ¿Es persona o no es persona? Porque si es espíritu, ¿por qué en algún momento de la línea del tiempo se le dijo la tercera persona de la primera Trinidad? ¿Y por qué es la tercera, no la primera, no la segunda? Ah, sí, justamente de eso estábamos conversando antes que llegaras de más. No de más, sino de la tienda más, ¿no? Claro, estamos hablando despacito, ¿no? Que tener cuidado. Sí, justamente habíamos hecho esa pregunta. Y ese tema sería ya de la segunda charla. Pero estamos ahorita en la parte inductiva. Vayamos a 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. Ahí hay una jerarquía, hay un escalafón, que es bien conocido. ¿Tú estuviste ahí en la primera o en la segunda o en las dos? ¿Cuál? En la conexión en Google Meet. ¿Hoy día? No, que tú mencionas. Creo que en la primera. A la primera, allá. 1 Corintios capítulo 11, verso 3. ¿Quién lo desea leer? Si no, ya cambió, allá adelante. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el Ajá. varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Fíjese esa jerarquía. Cristo, cabeza de todo hombre, de todo varón. El varón, ¿no? Cabeza El varón, cabeza de la mujer. de la mujer.
y dio la cabeza del Mesías o Cristo. ¿Por qué no se menciona aquí al Espíritu Santo en esta jerarquía? Otra pregunta más, ¿no? ¿Por qué no está el Espíritu Santo en esta línea de autoridad? Se menciona al varón, a la mujer, a Dios, a Cristo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Vayamos a otra. Efesios 5:5. Hoy día es casi puras preguntas. En la segunda, La respuesta. en el caso de otra reunión, vienen las respuestas. Efesios 5:5. El método de preguntas es clave para profundizar. Preguntas que no se suelen o no se suelen formular, pero son detalles que invitan a una reflexión. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, Ahí está. que ningún fornicario o inmundo o avaro. ¿Efesios 5:5 es? Sí. ¿Sí está bien? Allá. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ajá. Reino de Cristo y de Dios. ¿Por qué no reino del Espíritu Santo? Otra pregunta. Nosotros cuando leemos la Escritura y vienen estos detalles, debemos hacernos preguntas para avanzar. ¿Por qué? Si uno quiere conocer por qué habla del reino de Cristo y de Dios, ¿por qué no reino del Espíritu Santo? ¿Por qué no se señala el reino del Espíritu Santo? Acá surge esta pregunta. Y en los evangelios se puede conocer escenas cuando el Padre habla con el Hijo, hablando con el Padre, el Mesías, Jesús. Pues ¿por qué no se incluye en las conversaciones de ellos al Espíritu Santo? De acuerdo a los conceptos que se suelen tener, ¿por qué no se da ello? ¿Por qué no se da en los evangelios una conversación del Padre con el Espíritu? Así como Jesús hablaba con su Padre. O pláticas del Hijo. Preguntas que en la vida cotidiana no se suelen formular, no se formulan, pero tampoco se contestan. Y tampoco podemos entonces avanzar si no tenemos una respuesta, pero alguien nos lo podría formular. Fíjense si ustedes hablando con una persona de esas encumbradas intelectualmente, les plantea una pregunta así. Yo me estoy poniendo en la prueba ácida. ¿Por qué esto? Acá yo veo 2, ¿por qué no 3? ¿Qué le podemos contestar? ¿No? Entonces, aquí de estas preguntas que hemos hecho, ¿hay alguna que les haya llamado la atención? ¿O eran previsibles? ¿O son preguntas opresivas? Tengo una pregunta, pero no es de las preguntas que hemos hecho, sino en general. ¿Ya? O sea, como usted lo ha traducido varias cosas, ¿no? del hebreo, ¿no? Uh-huh. Entonces, como dijo, hay que tener una lectura cuidadosa y despacio. Entonces, me surge la duda de por qué cuando se tradujo la Biblia, en vez de decir derecha, como dijo, ¿por qué mejor no se dijo autoridad? Porque ese es el significado original. Porque entonces así hay más confusión. Es una duda que me surge. Sí, bueno, eso tiene que ver con los imperios que conquistaron a Israel y que desconocieron su cultura y cambiaron, ¿no? muchos conceptos. Y al usar el español tiene un límite que no te permite profundizar, ¿no? Entonces, pero cuando uno va a los originales, pues la sugerencia siempre cuando ustedes vean una palabra, ya, a ver, uno ve, por ejemplo, sea la luz, ¿no? En Génesis 1. Y uno encuentra después en el versículo 4 dice, y sea el sol, ¿no? La lumbrera mayor y emite luz. Entonces dice, pero ¿cómo? Acá hay luz
Y acá, pero si recién el sol está en el cuarto día. En castellano aparece luz y luz, pero en el hebreo no. Acá en el hebreo habla de or, que es una luz para ser seguida y que trae orden. Y en el hebreo acá hay 3 letras, acá hay 2. Acá habla de una luz que se emite. Y entonces si uno no va a los originales, dice, ya comienza las suposiciones, ¿no? Quiere decir que la primera luz es Es una luz que tú debes seguir. Dios. ¿O no? Todo lo que pasó antes va a volver a ser. ¿Qué había ahí? Confusión y desorden. Y Dios dice, sea la luz. Hoy, ¿qué hay en el mundo? Confusión y desorden. Nuevamente el Padre va a decir, sea la luz. Que mi hijo venga, sea la luz, sea orden. Nuevamente. Pero todo se vuelve a dar. Entonces, a tu pregunta, cuando hay estas inquietudes, ir al original para poder entender. No quedarnos solo en el castellano, sino buscar, para poder rescatar. Y así uno puede entender. Por eso que hay mucha gente que es atea o agnóstica, porque se le hace la Biblia una confusión. Yo siempre les digo a ellos, anda al original. Ahí tienes otro mundo. Entonces ahí en el original ellos se admiran de la palabra. Entonces, porque la palabra literalmente cuando está planteada en los términos originales desborda al ateo. El ateo no sabe qué contestar. Ya se quedó en nada. Por eso es importante la palabra en lo que es original. Y así podríamos seguir entonces con una serie de preguntas para efectos de... Vamos a responderlas en la segunda sesión, si es que hay, en la segunda sesión, porque el tema es muy amplio. Porque estamos viviendo tiempos en el cual es necesario volver a la fuente original. Dice, detente en los caminos y pregunta por las sendas antiguas. Dice, ve a las sendas antiguas, al original, a cómo yo la palabra te leí. Cómo fue dada esa palabra. Y de este conjunto de preguntas, ya no voy a hacer más preguntas porque cubriríamos toda la tarde y podríamos seguir con una serie de preguntas que se desprenden de otras. Tenemos que seguir avanzando. Porque hasta aquí esas preguntas nos desafían a ser claros con relación al Espíritu Santo. No quedarnos ahí o en más confusión, como decía al principio, no, sino ser claros respecto a ello. Y empezar a discernir si aquello que el hombre natural y que le enseñaron en el colegio no es espiritual y los conceptos que tienes corresponden a lo que están enraizados en esta palabra. ¿En qué momento se produjo el divorcio? ¿Y por qué esa vida se apagó? ¿O por qué la Biblia a ciertas personas les resulta ya muy común? Porque ya la palabra no la está desafiando. Hay un cortocircuito respecto a este tema. Uno podría mostrar una serie de conexiones de las Escrituras. Uno, por ejemplo, ¿qué ocurría en el día 1? No, en el versículo 1, dice a la luz. ¿Y qué cosa habló el mensaje de la primera iglesia a Éfeso? ¿De qué habla? De la luz. He aquí que has olvidado el primer amor. Uno coge el segundo día, segundo mensaje. Uno va al cuarto día de Génesis, que se hizo el sol. Y sabemos nosotros que el sol de justicia es el Mesías. Y uno va al capítulo 4 de Apocalipsis, habla de ese sol de justicia. El sol de justicia habla de ¿quién dijo Jesús que es la puerta? ¿Se acuerdan? Ya. La puerta, uno va a Apocalipsis, el cuarto mensaje, habla de una puerta del cielo que se abre. Todo está conectado. Entonces, esto es interesante porque podríamos seguir ahondando con respecto a tu pregunta, a esa cultura y esas conexiones que hay. Toda la escritura está conectada
para que la gente no se pierda. En ningún momento debe, en base a algo, suponer una serie de cosas. Todo está en conexión. Como dijo el Mesías, los días finales serán como la época de Noé, donde la gente estuvo casándose y dándose en casamiento, es decir, estaba en promiscuidad. Porque el concepto hebreo de casarse no es la ceremonia por civil, sino es la promiscuidad sexual. Eso que ocurría en la época de Noé, que se casaban y se daban en casamiento, estaban con uno y se daban al otro, lo vas a ver en el tiempo final. Hoy estamos ahí. Entonces no es el casamiento civil o religioso, sino es la actitud y la condición moral. Sigamos entonces con estas páginas y estas preguntas, ya no, sino, o la pueden formular después si tienen alguna más, la pueden formular y poner aquí en la cajita para verlas. Vamos a ver con respecto a lo que señalaba Ronald en el inicio de su intervención, de los atributos personales que se dan en el Espíritu Santo. Pero también en el Espíritu Santo se dan atributos no personales. La llenura, beber del Espíritu, no es un atributo personal, pero también hay atributos personales. Habló, dijo o contristar. Entonces se dan las dos situaciones. Vamos a empezar. Vayamos a ver. Vamos buscando 1 Corintios capítulo 2, verso 10. 1 Corintios, verso 10. El Espíritu Santo nos ha sido dado, antes que me lo están buscando, porque Él examina y trae de las profundidades luz al mensaje aquí escrito. Los más grandes secretos de la palabra, el trabajo del Espíritu Santo es darnos a conocer a nosotros. Cuando eso se da, toda lectura que se hizo superficial por años, así sea 30 o 40 años, comienza de cero prácticamente, en lo que se descubre. ¿Qué dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 10 respecto a ello? Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Lo escudriñas. Si el Espíritu Santo lo escudriña, ¿cuánto más nosotros? Y dice, aún lo profundo, Él lo puede escudriñar. ¿Qué significa? Encontrar hasta el elemento más pequeño. Por ejemplo, cuando se habla, ¿no?, de tener la fe como un grano de mostaza y le diréis al monte, no se refiere a mover un cerro. Monte en el hebreo es un reino de maldad. Le dirás al reino del mal que se quite. Uno puede encontrar que en el versículo que antecede a esa fe como semilla de mostaza, está hablando de los demonios. Dice, pero si tú tienes fe como un grano de mostaza, le dirás al reino del mal que se quite de ti, que se quite de tu vista, y que se vaya al mar, de donde salió, la profundidad del abismo. De eso está hablando. Pero si no se entiende ese concepto, la persona va a creer que monte es un problema que tiene, cuando en realidad es entidades malignas que se te ponen al frente, como gigante, montaña o gigante. Es una oposición que tienes y que se vence con lo que es la semilla de mostaza, que sería otro tema que ahorita no voy a entrar a tallar. Entonces, la revelación, lo que ha leído, nos llega por acción del Espíritu de Dios, y que Él nos entrega todo aquello que el hombre es insolvente para poderlo descubrir y para poderlo entender. Por eso que tiene que darse la acción del Espíritu Santo. Ese Espíritu que puede acceder incluso a lo íntimo del reino de Dios y nos trae perlas preciosas del conocimiento, secretos de Dios, profundidades de Dios, si se les permite examinar su acción en nosotros y darnos a conocer la vastedad de ese reino de luz. Vayamos a Hechos capítulo 13. Cuando uno tiene una revelación personal, esa es la voz del Espíritu Santo hablando. La revelación personal tiene que estar de acuerdo con la Escritura, si es motivo de oración, ha sido dado en algún, si tú eres creyente, en fin, no sé, habría que muchos detalles que faltan. Como ¿hablas de tu orar con al Padre o una revelación personal que cualquiera de nosotros pueda tener? ¿Cómo llegó esa voz o cómo?
Lo digo porque hay que tener mucho cuidado, porque también hay voces que se faltan de ángel de luz, claro, ¿no? Que sería otro tema. Pero me refiero a que cuando, no sé, de repente leíste algo el día anterior y en la madrugada siguiente algo te despertó en la madrugada con esa sensación de volver a leer o de hacer una meditación chiquita en ese momento. Y tienes como que eso no hubiera pasado si no hubiera leído, si no hubiera algo, ¿no? Eso es el Espíritu Santo actual. El Espíritu Santo puede dar esa voz, esa contestación, y siempre dice la Escritura, hablando de los secretos del Padre, que todo quede confirmado con 2 o 3 testigos. Te lo va a confirmar. Por ejemplo, cuando hace algunos años, hace 7, 8 años, estaba en Camacho, entré a una reunión, donde había así misioneros de Argentina, de Colombia, ¿qué más? Había hasta de la India. Entonces yo fui con mi mamá, yo entré, me senté, estaban todos hablando, colombiano de todo. Y el hindú se me queda mirando y me dice, ¿él quién es? Ah, no, Luis Ángel Rocha. No, yo no he preguntado eso. ¿Él quién es? Entonces ya esta pregunta viene con fondo, hablando de escudriñar, ¿no? Digo, hermano, dile tú quién eres. Y entonces le explico, ¿no? De mi testimonio, creyente, tantos años, ¿no? Y entonces el hindú, primera vez que me ve en su vida, me contesta, y contesta en inglés por la cantidad mayor, a excepción del argentino que no doy inglés ni yo, pero sí contesta y dice, y me lo traduce. El Señor te dice que trabajes, que sirvas y que enseñes. Y dice la palabra, y te doy una palabra, last chance, última oportunidad que te doy. Y así quedó, last chance. Llegué a mi casa, prendí la televisión, lo primero que vi, y ahora la película Last Chance, no, delante de Dios. ¿Por qué? Porque él confirma con 2 o 3 testigos. Entonces, es contestando tu pregunta. Para saber si es de Dios, ¿no? Lo confirma. Si ahí es tan importante, lo confirma. Y podríamos hablar por qué lo confirma en otro tema. Pero como testimonio le digo que eso aconteció. Que estábamos dijiste Hechos 13, 1 al 4. 3. Hablando de los atributos personales del Espíritu Santo. Hechos 13, 1 al 4. ¿3 o 13? 13, 1, 3. Ya estamos en los últimos minutos, no, 20 minutos. 13, 1, 3. 13, del 1 al 4. Ajá. ¿Quiere leer? ¿Algún varón que quiera leer? Ah, está. Desde su iPhone. A ver. Dice, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraba Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén, Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo. El Espíritu Santo dijo, atributo personal. Designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron hasta el puerto de Seleucia, y después navegaron hacia la isla de Chipre. Entonces, ¿quién dijo y quién envió? Espíritu Santo. Dijo y envió. En medio de una reunión habló, como el testimonio que le he compartido. ¿A través de uno de ellos o se escuchó una voz? Interesante tu pregunta. Hay que anotarla ahí en la cajita. No sé, tu pregunta casual ha descompaginado todo el tema, hermano. Pero sí le vamos a contestar. Entonces, pero apúntala. Por respecto a 3, 1, 4, ¿cómo habló? ¿Cómo se expresó? ¿No? Porque ahí podríamos entrar, ¿qué
que así como el hindú, no fue el hindú que me lo dijo, Fue el Espíritu Santo. fue el Espíritu Santo que se lo dijo a él, ¿no? Entonces, y también puede darse que en algún momento ustedes pueden escuchar, como ocurre, que uno está en un parque y puedes escuchar que alguien te llama audiblemente, también puede ser. Eso es una experiencia, no sé si usted, alguien de acá ha tenido alguna experiencia así, también puede ser. Entonces, el Espíritu Santo en medio de una reunión habló, decidió y envió. ¿A quién? A Bernabé y a Pablo. Fue el Espíritu Santo. Vayamos también, entonces, toma decisiones, llama y envía. Vayamos a Romanos 8:26. Romanos capítulo 8, verso 26. Estamos viendo los atributos personales del Espíritu Santo. ¿Alguien quiere leer? ¿Y por qué no lees? Y así mismo también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos lo que hemos de pedir como es debido. Pero No, eso es muy importante, ¿eh? No sabemos nosotros pedir como es correcto. El hombre no sabe pedir ni sabe orar como es correcto. ¿Qué más? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí vamos a entrar. Otra pregunta. Entonces, esto es pura pregunta. ¿Qué hay de postre? Es toda otra pregunta. Entonces, el Espíritu Santo se acerca, dice, para brindarnos su ayuda. No es, mire, lo está diciendo un apóstol. Como apóstol yo no sé cómo pedir. Porque hay gente que dice, no, a Dios hay que decirle en forma específica, si no, no sabe. Sí. Yo como apóstol, dice Pablo, yo ni siquiera sé cómo pedir. Y es el que me ayuda a cómo pedir. Nosotros no estamos en condiciones de saber con certidumbre. No sabemos nosotros cómo pedir ni tampoco cómo hacerlo. No sabemos, en realidad, qué es lo que conviene a nuestra vida. No sabemos. Queremos muchas cosas. Es el Espíritu Santo que sí lo sabe. Y entonces, literalmente el Espíritu Santo, cuando dice que intercede, nos ayuda, pide por nosotros. Él pide por nosotros, para ayudarnos. Esa es la ayuda del Espíritu Santo, que Él pide por nosotros. Dado que nuestra confianza en Dios no es lo suficientemente fuerte. Podemos creer que es fuerte, pero no tiene ese grado que se precisa. Y por tanto, incluso no nos atrevemos a pedir cosas o no ser osados en el momento que debemos ser osados. Como por ejemplo Moisés, ¿no? Que tenía, me van a aplastar Faraón y su ejército. Él dijo, bueno, voy a ser espiritual, voy a ir a orar. Yo le digo, ¿a qué vienes a orar acá? Le dijo, yo ya te di la orden, anda ya. No es tiempo de orar. Quiso espiritualizar la cosa. Pero fíjese, cuando ya el Padre da la instrucción, es la obediencia, no disfrazarlo de espiritualidad y seguir orando, ¿no? Por eso que a veces nos falta esa osadía, o también nos podemos exceder en lo que pedimos, porque es para nuestro, como decía, ustedes están pidiendo mal, es para su gusto personal. Y ustedes dicen que no, que por el reino, no, es para su gusto personal. Entonces el Espíritu Santo literalmente interviene, cuando estamos orando, interviene en medio de esa oración, literalmente lo hace, se introduce en nuestra oración. Entonces esa es la ayuda. Para responder nuestra comunicación se alinee a través de su ayuda a lo que corresponde decirle al reino de los cielos, para que podamos nosotros recibir esa ayuda. Esos son los gemidos indecibles. Uno está hablando y él entra en esa oración. Es lo que él hace. Esos son los gemidos. Lo que estoy preguntando, los gemidos indecibles. A diferencia de un hombre descuidado que no tiene ese sentir en su vida espiritual y que pide sin ton ni son todo.
sin importarle si cuadra o no cuadra con respecto a las expectativas del reino de los cielos, y pide a diestra y siniestra, de manera imprudente, de manera infantil y de manera fatua. Entonces, el Espíritu Santo se involucra en nuestras vidas y Él ruega por nosotros con palabras que nosotros, por nuestras falencias, por nuestro pecado o debilidad espiritual, nunca la hubiéramos pronunciado. Esos son los gemidos que no se dicen, los gemidos indecibles del Espíritu Santo, que viene a ayudarnos y a auxiliarnos, porque no proceden de los pensamientos que nos animan. No ha habido todavía la renovación de nuestro pensamiento. Y como nuestro pensamiento no está lo suficientemente renovado, entonces ahí interviene. Y Él nos acompaña y habla en medio de nuestro pedir. Esos son los gemidos indecibles, los que no se dicen, el Espíritu Santo. Vayamos también a Juan 15:26. Juan capítulo 15, verso 26. Los muchachos preguntaban por Hitachi, Carlos. Ahí está ese. Ya cuando acabemos, soltamos. No sé. Es un San Bernardo, a ver. San Bernardo. De su esencia. 15:26. Juan 15:26. A ver, tú, Mónica, lánzate, a ver. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, dice, enviaré yo del Padre otro, o el Consolador, ¿no? Ya. el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Ese Espíritu Santo procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo, el cual procede del Padre, el Padre es la fuente, así como el Verbo de Dios procede de Él, el Ruach procede de Él es la fuente. El Espíritu Santo dará testimonio de mí. Entonces, el Espíritu Santo tiene como trabajo enseñarnos lo que es de la verdad. Nos ayudará y nos hablará en nuestro interior acerca de nuestro Señor. Él es el protector que envía nuestro Señor de parte o desde el Padre. Él es ese Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad que procede del Padre, pedido por el Hijo y llega a nosotros. Y dará testimonio de nuestro Maestro. Y viene a consolarnos. Por ejemplo, nosotros creemos, si vamos en el castellano, que consolar es ayudar a una persona que se sobreponga. Consolar en hebreo es naham y significa para que puedas volver a respirar. Estás ahogado. Tú necesitas respirar. Eso es consolar. Naham. Te tengo que dar nuevas fuerzas. Ya te ahogaste. Tú necesitas ser consolado por el Espíritu Santo. Tú tienes que tener otro respirar. Estás sin fuerzas. Necesitas respirar del Espíritu Santo. Ese Naham, consolar, significa te voy a aliviar del dolor que tienes. De ese dolor de lo que has sido y que aún no te perdonas. Eso es consolar. Diferente a lo que encontramos solo con consolar. Entonces este Naham es, vuelve a respirar, perdona lo que tú has sido, ya no te aflijas más, no sigas en tus heridas, y yo vengo para aliviarte. Por eso que el Espíritu Santo es sanación, también cura. Vayamos a Efesios capítulo 4, en el verso 30. Efesios 4, verso 30, siguiendo con los atributos del Espíritu, estamos entrando en los últimos 15 minutos. Efesios 4:30.
A ver, rápidamente. Ya se quiere ir. Ya, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces nos dice que no debemos hacer que esté triste el Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué significa que no esté triste en nosotros? Dado que es el sello de lo que somos. Es la identidad del Padre que colocó como sello en nosotros. Hasta el día de reconocer en donde para siempre seremos nosotros libres de ese pecado. Entristecer, ¿qué cosa es? ¿No? Uno puede imaginarse que desde el castellano, ¿qué cosa es entristecer? El Espíritu Santo que el Espíritu Santo se pone triste. ¿Cuándo uno es sellado con el Espíritu Santo? Al momento en que se da cuenta de su situación y empieza a obedecer al Padre. Como le dijo al joven rico, obedece, ¿no? Conoce los mandamientos, obedece. Y luego ya le da. Hay mucha gente que recibió el Espíritu Santo sin haber sido bautizada, pero por obediencia y testimonio lo recibe. Ese entristecer se habla de un abatimiento que ocurre en nosotros producto de que se ha quebrantado una relación con el Espíritu Santo. Entonces ese es el contristar. Nosotros estamos quebrantando la relación. Hay un quebranto. Y es como que el Espíritu Santo se ha entristecido, pero en realidad es el quebranto que nosotros hemos generado. También podemos ver que característica, y estoy por razón de ya del tiempo, estamos corriendo un poquito. Estamos en los últimos, vamos a hacer en 5 minutos. Hay presentes características que no responden al ámbito personal. Como que, por ejemplo, el Espíritu Santo nos llena, el Espíritu Santo se derrama. 1 Corintios capítulo 12, verso 13. ¿Qué nos dice? Otra característica no personal, que habla del beber. Una persona no nos puede llenar, una persona no se derrama sobre nosotros. Tampoco bebemos una persona, ¿no? 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Verso 13. Sí, a ver tú, Mónica, para darle más rapidez. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Beber de un mismo espíritu, bautizados todos por el mismo Espíritu Santo para ser un solo pueblo o asamblea de los santos. Todos hemos recibido del mismo Espíritu, hemos bebido del único Espíritu Santo. También se ha constituido, y esto es también otro factor importante, las arras. ¿Qué cosas son las arras? Efesios 1, capítulo 13 y 14. Ahí viene tu pregunta, Carlos, de sellado, me dijiste, ¿no? Efesios 1, 13 y 14. 13 y 14. ¿Te quieres lentes? No, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Pero sellados, no, primero habiendo, ¿qué cosa había? El método habiendo oído la palabra. De verdad. Oído la palabra no es oír, este es un concepto que es oír para obedecer. Entonces, eso es oír, dentro de lo que la Biblia plantea. Aquel que oye para obedecer. ¿Qué más dice? ¿Qué más pasó? Obedece el mandamiento, ¿no? Ya hay obediencia, 1. Efesios 1, 13, ¿no? 13 y 14, todo está siendo grabado. Efesios 1, 13 y 14. Ya, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ojo, sellados, ¿qué cosa es? Apuntamos ahí, sellados. ¿Y qué más? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Y con eso terminamos, ¿no? Con sellar y arras. Al oír la verdad, ¿y quién es la verdad? Jesús de Nazaret, ¿no? Jesucristo. Y creído en él, como oído para obedecer, fuisteis entonces sellados con el Espíritu prometido. El Espíritu Santo es el anticipo de nuestra herencia. Nos ha prometido una herencia que nos será dada cuando nosotros seamos librados como pueblo, en este caso con la segunda venida, donde no falte ninguno. Pero ¿qué cosa es sellar?
Es una palabra que significa shatán, significa coloco mi firma. Es como, ¿tiene un lapicero? Cross, algo. Bueno, entonces, coloco mi firma sobre la persona. Ese es sellar. Literalmente, simbólicamente, Dios toma su lapicero y firma sobre nosotros. Es mío. Y las promesas son de Él, porque es mi hijo. Yo lo firmo, yo lo sello. Eso es lo que está diciendo este Shatán, firmar. Es una firma que se estampa, es un sello que nos ha colocado sobre nosotros la firma del Todopoderoso y que nos da identidad y protección. Ese es un sellar. Y ha empleado su propia firma, que no solamente se da ya en nuestra vida orgánica, no podía hablar de esto también, los números que están presentes en el cuerpo, sino su propia firma de Todopoderoso. ¿Para qué? Te sello con mi firma para hacer validar las promesas que tengo para ti y que se cumplan en ti. Por eso te sello. Ejecútese. Te voy a sellar. Y también es otra palabra, significa estar unidos estrechamente. Este sello es un jotán, estar unido con un anillo, con una sortija de pertenencia, una alianza. Yo hago alianza contigo, te firmo y que las promesas desciendan y ten la serenidad como hijo de que las promesas se van a dar en ti porque yo te estoy firmando, yo te estoy reconociendo, te estoy firmando como padre, tú eres mi hijo. Eso significa este sello. ¿Y qué cosa es arras? Es otro mundo. Arras en hebreo connota la garantía de que todo lo que será después será tuyo. Arras es una promesa de cumplimiento. Esto se da mucho en el mundo inmobiliario, para acá estamos hablando en términos espirituales. Un convenio es un anticipo, ¿no? En hebreo es arrabón, arrabón. Habla de anticipo de nuestra herencia que tiene nuestro nombre, ya. Es un anticipo. Usted es heredero. Acá, usted ya lo firmó el propietario. Por favor, déle un anticipo de todo lo que le pertenece a él. ¿Qué le pertenece a él? Es materia de otra clase. Entonces, es un compromiso dado oficialmente que sucederá todo. Esas son las arras. Va a suceder todo lo dicho y tienes una herencia grande que nos aguarda con seguridad de ello, de disfrutar la más grande bendición en el porvenir. Por eso que es un gozo, se manifiesta en gozo. Estás siempre gozoso porque eres heredero. Ten el gozo anticipado. O dice, ustedes son más que vencedores. ¿Por qué? Porque yo te meto una prueba, sales como vencedor. Pero ¿por qué eres más que vencedor? Porque ya te preparé para la otra. Y tú ingresas y sigues ascendiendo. Entonces, por ello es que no hay ley contra ello, contra el sumo gozo. Pero ¿por qué? Si yo tengo problemas, ¿por qué estoy gozoso? No hay ley contra ello. Es una herencia, hay que dejar fluir el espíritu que se desborda en nosotros y no sabemos la causa y estamos felices. Es la llenura de su presencia. Todo aquello que nos aguarda, todo aquello que sin mediar causa externa, nosotros estamos llenos de él. Y hasta aquí, amigos, hermanos, muchachos, sobre esta parte inductiva, solo de acercarnos quién es el Espíritu Santo. Hemos hecho casi un 80% preguntas. Entonces el Padre quiere que nuestra copa esté rebosando. ¿Se acuerdan esa expresión? Cuando viene una persona, espero que no sea de aquí, cuando viene una persona y tú estás en la mesa con el anfitrión, cuando quiere que te vayas, en Israel, el vaso es así, ¿no? Te sigue poquito, ¿sí? Y tienes que irte. Cuando le sirve lleno, me causa mucho gozo tu presencia. Pero dice el salmista, mi copa está rebosando, no quiero que te vayas nunca. Y él está dispuesto a servir y decir, no quiero que te vayas, hijo, nunca de mi mesa. Entonces que cuando uno lee esa palabra de lo que significa y de lo que hay detrás, uno empieza a entender. De ahí la importancia de traer esas raíces a la Escritura. ¿Alguna pregunta? ¿Con qué les ha parecido? ¿Alguna inquietud? ¿O una pregunta más de repente?
interesante. Ha sido un tiempo de bendición y agradecemos por su disposición también. Gracias por recibirnos en su casa, por su tiempo. Creo que nos vamos con más preguntas tal vez de pero más bien eso es muy chévere porque eso nos anima a investigar más. Cuando ustedes dispongan, porque acá hay una segunda parte que son las respuestas, pueden coordinar con Samantha. Con mucho gusto entramos a la segunda parte. Ustedes más pueden domingo, ¿no? De aquí, mis hermanos, también la transmisión está pronto. Depende por lo que estudian, ¿no? Pero sí, o sea, Samantha que nos avise y con Acá por lo general